Muy buenas tardes. Queremos participar de este homenaje al profesor Jorge Rosell, que nos acompañó hasta comienzos de este año, evocar su memoria como un gran jurista, un gran penalista y un gran humanista, que permanentemente, a pesar de su jubilación, estaba también tratando de llevar sus ideas, de enseñar, de ejercer la crítica y la libertad de pensamiento. Y ante la invitación de Universitas lo hemos aceptado de la manera más presta y amable. El tema de los estereotipos de la desviación es un tema que me ha interesado desde hace mucho tiempo. Desde mi ejercicio judicial hasta la hora actual, en que vemos cómo la sociedad en gran parte se desenvuelve a partir de esquemas, a partir de culturas binarias que dividen al mundo en lo bueno y lo malo, dividen al mundo en blanco y negro. Y en ese mundo se vehiculan los estereotipos como unos mecanismos, como unos esquemas que facilitan, digamos, el desenvolvimiento social. Esto último es relativo, claro está. La gente a veces quiere tener una cierta facilidad y una cierta comodidad en el manejo de sus opiniones y en el manejo de sus criterios, y lo más fácil es caer en estereotipos positivos o negativos. A eso nos vamos a referir hoy, pero particularmente en el segundo aspecto de los estereotipos negativos, que son los que más afectan injustamente a la sociedad. Toda sociedad crea sus estereotipos, o mejor, en cada narrativa existen estereotipos. Desde la narrativa de la creación, el bien y el mal han sido definidos de manera tajante. El pensamiento humano trata de clasificar, de esquematizar, de reducir su labor a un régimen binario que de manera pronta y práctica escoja cada alternativa de la disyuntiva. En el mundo de relación es usual para orientarnos, para saber si nos enfrentamos a un interlocutor amigo, neutro o enemigo, y más específicamente si es alguien en quien confiar o si es una amenaza, si es un ser amistoso o es un villano. Y asimismo nos miran esos interlocutores como en un juego de espejos. El pecado es una primera delimitación entre el bien y el mal. Tiene en su antípoda el bien de la virtud. Abel, el hermano bueno, obediente, virtuoso, contra el hermano malo, haragán y envidioso. Las religiones demarcan los dos campos y con ello se institucionalizan en las sociedades como referentes del bien y del mal. El primer estereotipo es el de la mujer débil, lasciva, que se dejó tentar por el demonio y provocó la expulsión del paraíso. Adán fue su cómplice, pero la mujer ya quedó marcada como un ser inferior desde este imaginario religioso. El demonio
que es definido por antonomasia como el mal, logra transmitirlo a la especie humana, con lo cual la humanidad empezará a verse como sociedad de siervos de Dios o de perversos poseídos por Satán. Las religiones han necesitado estos sentimientos de culpa, de temor, de pecado. Necesitan de seres humanos que quieran enmendarse, que se sientan deudores del poder, que necesiten expiar, arrepentirse y quizás flagelarse. Ello es bueno para que la religión pueda arraigar y de esa manera pueda cumplir un rol central de poder, de dominación, sola o aliada con castas, clases o clanes. Los protestantes identificaron el mal con la concupiscencia, convirtiendo desde entonces el sexo en un pecado. Para el catolicismo, el bautismo borra el pecado original y retorna a los creyentes al seno de Dios, aunque débiles por el pecado cometido que los obliga a una lucha insistente y constante contra el mal. El hombre perdió su santidad, la inmortalidad y se vio expuesto al sufrimiento. Su conocimiento igual quedó expuesto al error, a su voluntad y a las pasiones. El pecado original es el gran estigma de la humanidad. Quedamos marcados por esa falta de una manera tan indeleble que se transmitió a todas las generaciones. Desde entonces, el maniqueísmo de las iglesias quedó muy bien delineado como una frontera entre campos sobre lo permitido y lo prohibido. En este último punto residía la falta de la desobediencia, de la herejía, de la desviación. La historia muestra cómo de generación en generación se fueron transmitiendo estereotipos que descalificaban o vanagloriaban a determinados conglomerados por razones de religión, raza, nacionalidad, etc. Así vimos persecuciones y hasta apedreamiento contra protestantes o evangélicos en nuestros pueblos por parte de feligreses católicos. Pero sufrimos también del antisemitismo que había dejado un genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, los palestinos son hoy víctimas de ciertos estereotipos por parte de este grupo o de esta comunidad judía. El desviado negativo puede ser visto dentro del concepto de chivo expiatorio, una idea primitiva sobre la necesidad de descargar sobre algún miembro de la tribu o la comunidad la culpa o la responsabilidad de algo. De esa manera, la comunidad se sacude la culpa de encima por la responsabilidad que pueda tener en los hechos desfavorables y alivia su resentimiento y sus temores. Al mismo tiempo, la comunidad ejerce una acción de orden social en la medida en que el símbolo de chivo expiatorio define campos del bien y del mal, censurando los últimos en la cabeza de turco de alguien contra el que generalmente se tienen prejuicios de maldad o perversidad. La ideología que porta una comunidad contentiva de unos valores asumidos por esta persigue en primer lugar el mantenimiento de una organización social. En esta posibilidad de supervivencia y de organización de una sociedad,
la que es objeto, perdón, de estudio de la sociología. Chapman, un sociólogo norteamericano, afirma que la creación de los estereotipos tiene importancia funcional en las sociedades. En especial, el estereotipo del villano, lo cual está relacionado, agregamos nosotros, con el de chivo expiatorio. En efecto, se crean estereotipos, particularmente negativos, para descalificar y excluir. Es una estrategia social para decantar, discriminar y restringir la sociedad entre élites de dominación o minorías privilegiadas. Los estereotipos ayudan a legitimar ciertos valores, estereotipos positivos, y a deslegitimar otros, estereotipos negativos. De esta manera, el orden social se garantiza definiendo a unos como seres inferiores y por ende a otros como superiores. Las mujeres, los aborígenes, los negros, los homosexuales, los minusválidos, los pobres, los delincuentes, etcétera, son definidos en la modernidad todos como inferiores. Ellos deben someterse, ser controlados socialmente, sometidos a técnicas de normalización y con ello se cumple un fin político de preservar las jerarquías y el orden social. Textualmente consigna el sociólogo norteamericano Chapman: asociados con los estereotipos están las elaboraciones generalmente descartadas por los criminólogos, pero que sin embargo influyen en el pensamiento popular y la acción social, de que los criminales y otras personas socialmente patológicas son físicas, psicológica y racialmente inferiores, o, en una reciente variación, miembros de un grupo subcultural. La teoría racial resucita un lenguaje antropológico moderno. Hasta aquí Chapman. Continuamos. Aquí podemos entender la tendencia y el gusto norteamericano por tener un ranking de los mayores villanos, bandidos o criminales como el enemigo público. Las políticas públicas en este tema han sido orientadas publicitando listados de enemigos públicos como el de Al Capone o Lucky Luciano como enemigos públicos número uno en su momento, y posteriormente con Pablo Escobar o el Chapo Guzmán. Repárese ya en el carácter xenófobo de estos personajes. Primero, el primero de ascendencia italiana y luego latinoamericana, Escobar y Guzmán. Pancho Villa, un héroe de la Revolución Mexicana, también ocupó ese estigmatizante lugar. Abriendo este siglo, el número uno lo dejó sentir un asiático, Obama bin Laden. Osama bin Laden. La afición por estos listados parten de la funcionalidad que le asignamos a los estereotipos, similar a las de los chivos expiatorios. Preso Al Capone y deportado Lucky Luciano a Sicilia, se acaba el problema. Muerto Pablo Escobar y extraditado Guzmán, se finiquita el narcotráfico. Y eliminado Bin Laden, se venga el 9/11 y se acaba con la amenaza del occidente asiático. Nada más falso. La mafia italo-norteamericana está viva
y saludable. La del tráfico de cocaína latinoamericana copó el mercado de los Estados Unidos y se lanzó a ocupar Europa después de Escobar. Pancho Villa es un famoso ícono popular en México y está recuperado como una imagen de una revolución que nos ingresó a la República. Y la amenaza de Al Qaeda pervive y ha sido retomado por otros. Parece que los problemas residen en otra parte y reducirlos a estereotipos no solamente es un problema epistemológico, sino de estrategia política. En materia criminológica, el delito es perseguido a través de estereotipos del delincuente que parten de la construcción de que el delincuente es una persona pobre, inculta, perversa, de mala vida, de bajos fondos y eventualmente psicópata. A ellos se agregan estereotipos raciales dependiendo del país de que se trate, en los cuales pueden haber diferentes razas a las que históricamente se les ha dado y quitado jerarquías, empezando por las de élite que se mantienen puras e incontaminadas, siendo seguidas por los mestizajes y luego por las inferiores puras. Estos estereotipos raciales comprometen transversalmente diversos temas. En Estados Unidos, el estereotipo del criminal puede ser racial, negros, latinos, mestizos, pero también puede ser económico, pobre, desempleado, o puede ser nacional, mexicanos, colombianos, asiáticos y ahora los venezolanos con el Tren de Aragua. En nuestros países latinoamericanos, las cárceles están llenas de negros, indígenas, mulatos, mestizos, zambos. Con estos estereotipos no es raro encontrar los policías primero, los fiscales luego y finalmente los jueces adelantando los procesos judiciales que desembocan en sentencias condenatorias de las cuales muchas se soportan en el prejuicio de quién puede ser delincuente. Según aquellas preconcepciones construidas, clasistas y racistas, los estereotipos, eh, los estereotipos se pueden complementar con criterios de lugar de residencia de los procesados o con la institución educativa en la que cursaron sus estudios, colegios de buena familia o colegios de mala extracción. Si vienen de barriadas pobres, barrios de invasión, no pavimentados, carentes de servicios adecuados, repletos de necesidades. Aquí encaja un poco, solo un poco, la tesis de los criminólogos ecologistas de comienzos del siglo en Estados Unidos y nos podemos aproximar a la tesis subcultural de la Escuela Sociológica de Chicago. Corrientes ambas que resaltan los barrios que popularmente se han conocido como bajos fondos, en los que las prostitutas, proxenetas, rufianes, vendedores de drogas, alcohólicos, embaucadores, viciosos, travestis, transexuales, etcétera, se desenvuelven según estos investigadores como parásitos sociales. Fuera de estos lugares no es fácil encontrar delincuentes.
sino gentes de bien, entre comillas, gentes de bien, que al contrario suelen ser víctimas de los delincuentes. Son gentes que están detrás de los escritorios, de los mostradores, de los púlpitos sociales. Y para que no le quepa ninguna duda a policías, jueces y fiscales, no encajan en los estereotipos de los delincuentes que la sociedad ha elaborado e internalizado desde el despegue de la sociedad industrial. Michel Foucault trabaja en su obra Los Anormales, que es una obra producida o publicada mejor post-mortem. A propósito de esto, hay que decir que la obra de Foucault post-mortem es casi superior a su obra en vida. Esa obra post-mortem fue encargada por la Universidad de París a filósofos, investigadores, para que entre los apuntes de las conferencias que Michel Foucault dictó en el Colegio de Francia durante los últimos 10 años, dieran lugar a unos libros que esos investigadores complementaron con los apuntes de clase de muchos estudiantes, con grabaciones de algunos de ellos y con otros elementos que, digamos, prácticamente aplicando el método arqueológico, sirvieron para publicar una decena de títulos como La sociedad punitiva, como La defensa social, como este de los anormales o el del origen de la biopolítica, etcétera, tan importantes como los que había producido anteriormente. Pues bien, en ese texto de los anormales, el concepto de peligrosidad, que constituye la esencia de esos anormales, en gran parte nuestros desviados, preguntando si son curables o readaptables, si hay una técnica de normalización para apartarlos y curarlos y readaptarlos, o someterlos a una sanción penal, se preguntaba Foucault. Y nos respondemos, las técnicas y los poderes de normalización no son solamente el efecto del conjunto del saber médico y del poder judicial, sino un tipo de poder que desemboca en la escena teatral del tribunal. Aquí vemos una primera conexión de Foucault con la criminología crítica, la de Taylor, Walton y Young, cuando relieva el poder a través de sus instituciones de control, de vigilancia y distribución. La desviación no responde a una esencia de quienes se desvían, ni es un episodio de la psicopatología, ni es una degeneración, como lo plantean los positivistas. Sin embargo, se intenta una teoría de la degeneración para intervenir los anormales. La sociedad tiene que defenderse de estos anormales peligrosos a través de una constelación de instituciones complejas que van desde el sistema general a la medicina y la justicia, que constituye una red de acogida a los anormales. No pierdan ustedes de vista que muchas partes que he venido exponiendo están revestidas de ironía, porque vienen de la voz oficial, de las políticas oficiales y de la ideología positivista que dominó el siglo XIX y gran parte del siglo XX, y que sigue todavía permeando muchos discursos, muchas mentes
y muchas prácticas. Y a propósito también de eso, hay que hablar de la regeneración como una práctica política o como una política incluso de Estado. En Colombia se llamó efectivamente la política de la regeneración, que tendía a purificar la raza, es decir, a cómo desde el poder, vuelvo y recuerdo lo de la ironía, se decía cómo administramos esta indiamenta y esta negramenta. Por supuesto, dos grandes comunidades que incluso lucharon por la independencia y que han servido para construir el país también, de manera imprescindible. Por supuesto, toda la mixtura de razas, todo el mestizaje también ha trabajado allí. Pero desde Núñez y otros prohombres de la patria, se puso en marcha una política de la regeneración para tratar de purificar la raza, porque solamente era válida la raza blanca, católica, creyente, y propietaria. Otro tanto debió surgir y suceder en los demás países, porque esto no venía de Colombia solamente, esto venía desde Europa. Teníamos que curarnos de esa degeneración. Y así es como se gobernaron cárceles, manicomios, leprosarios, centros de internamiento juvenil, reformatorios, etcétera. Las tres clases de normales que clasifica el profesor de la Universidad de París, de quien hablamos, Michel Foucault, son los monstruos que se valoran con relación a las normas de la naturaleza y de la sociedad, contra las cuales cometen una doble infracción que se aprecia en los mitad hombre, mitad bestias, en las individualidades dobles, como los siameses, en los hermafroditas. El monstruo, más que resultar de una excepción de la especie, es el problema que representa para las regularidades jurídicas, registros de nacimiento, registros de matrimonio, sucesiones, etcétera. Esa es una primera franja de los anormales de Foucault. Otra de las tres son los incorregibles, esos que llaman las madres y muchos otros son incorregibles, sometidos a dispositivos institucionales de disciplinamiento del cuerpo. El encierro es la estrategia que pretende corregir, mejorar, enmendar, hacer venir los buenos sentimientos. El encierro está dirigido a castigar, pero también a inutilizar. Tiene su propia clientela, la define, la clasifica, le da categorías. Y ahora, finalmente, el tercer grupo, que es el onanista, aparece como relación entre la sexualidad del niño y la organización familiar. Bien agudo este Foucault, ¿no? Toda una red de discursos sobre el deseo sexual, el cuerpo sensual y el pecado de, entre comillas, dulzuras. Perdón. El control tradicional de las relaciones prohibidas
adulterios, incestos, sodomía, bestialismo, exhibicionismo, etcétera, se duplica en el control de la carne en los movimientos elementales de la concupiscencia. El sexo es tabú, es innombrable, el cuerpo está reducido, reprimido a las nuevas exigencias de la industrialización. Los cuerpos productivos contra los cuerpos hedonistas. La masturbación concentra la mirada de censura sobre los infantes y produce un dispositivo de saber poder. Todos los que hayan leído a Foucault saben de sus categorías conceptuales sobre el saber y el poder, sobre ese binomio, porque el saber significa poder y a la vez el poder significa un manejo del saber. La gran etiqueta negativa es la del delincuente. Es una etiqueta normativa que se articula con una ideología que no solamente parte de ideas maniqueas de exclusión, sino de sentimientos de superioridad y de jerarquías sociales. La criminología positivista vehicula la tipología lombrosiana. Los medios de comunicación catapultan esas etiquetas a través de las páginas rojas o judiciales. Sus emisiones generalmente son sobre la criminalidad convencional. La criminalidad de cuello blanco, si acaso es enunciada, lo es en la sede de las páginas económicas, las de defraudaciones de las grandes corporaciones o empresas, que no constituyen alarmantes crímenes, sino negocios irregulares, escándalos, dicen algunas crónicas, negociados, titulan los diarios. Los medios son selectivos en el tratamiento de esos hechos. No son imparciales ni objetivos. Esto en general. La imparcialidad y la objetividad es una especie rara en los medios de comunicación, en la tradición oral, en las comunicaciones en general de las personas, en la construcción de los discursos muchas veces. Su lenguaje suele ser estigmatizador y prejuzgador. A menudo su crónica sustituye la del expediente judicial y cómo funcionan en caliente, perdón. Esa primera versión es la que queda en la mente de los lectores. Exageran el impacto del consumo de drogas, creando estereotipos del consumidor como perverso, delincuente, degenerado. Lo volvemos a encontrar aquí con la degeneración. Mientras ocultan los traficantes de buena familia como de L'Oreal, a quien, a diferencia de aquellos, se le dictó detención con liberación bajo fianza en un famoso caso de tenencia de drogas al por mayor. Esto no sucede con los que consumen crack en las calles de Chicago o Nueva York. A estos el auto de detención o la orden de detención les corre efectivamente. Igual a los hijos de los Kennedys en su época, el siglo pasado, no terminaban en cárceles, terminaban en confortables clínicas de tratamiento
adictivo. También ocultan lo que las personas ligadas al poder hacen para que el crimen organizado tenga el enorme éxito que tiene. Policías de alto rango como el general Medina Sánchez en Colombia o Durazo en México o militares como Cienfuegos detenido en los Estados Unidos e inmediatamente repatriado a su país sin mayor censura. Y estos son apenas, digamos, los que tienen funciones de policía o militares, porque en la parte civil todos sabemos cuántos ministros y presidentes han estado metidos en esto. El sistema judicial la emprendió contra los jóvenes en la década de los 70 y 70, 60 y 70. Se construyó un estereotipo del joven desviado como problemático, rebelde, dañino, extraño, y con ello se dio paso a la profecía autocumplida. El lenguaje se reforzó como un medio de construcción de estereotipos. La guerra contra la droga, entre comillas, guerra contra la droga, se enfocó en un comienzo sobre los consumidores. Satanizó a los jóvenes y con ello los empujó más hacia la adicción. Luego, en una espiral que parte de los más débiles, dicha política recayó sobre los pequeños expendedores y las llamadas mulas que intentaban traspasar la droga por las fronteras oculta en sus cuerpos o en sus maletas. Los estereotipos están relacionados con las etiquetas. Estas son aposiciones que marcan algo o alguien. Para nuestro tema marcan personas que denotan todo un carácter o conjunto de caracteres. Hay etiquetas positivas, como en el caso de los estereotipos, que exaltan las eminencias, héroes, santos, genios. Se oye en el deporte hablar de un galáctico, de un extraterrestre, para designar atletas que están por fuera o por encima de los demás. Y así en otros campos. También existen otras etiquetas que recogen defectos de las personas que pretenden burlarse, apabullar, hacer avergonzar, descalificar, excluir a otros, que pretenden burlarse de los defectos de las personas en términos generales. Es algo muy propio del llamado bullying, que casi siempre ha existido, pero que solo recién se le ha dedicado atención en la psicología y en la cotidianeidad. Visco, tullido, tartamudo, gago, gorda, cojo, etcétera, son etiquetas comunes en las escuelas y en otras instituciones. Se burlan de defectos físicos o de condiciones personales, de preferencia sexual, maricas, areperas, tortilleras, etcétera, de condiciones mentales especiales, tarados, tontos, etcétera, raciales, indio zarrapastroso, y así sucesivamente en casi todos los campos. Las etiquetas pueden partir de estigmas como marcas en el cuerpo. En épocas pasadas se marcaban los ladrones amputación de una oreja o una mano.
La posición de una etiqueta puede venir desde la infancia. Son muy típicas en la crianza de los niños y adolescentes. Gritar sobre ellos de manera sistemática: eres un inútil, no sirves para nada, todo lo dañas, terminará creándoles un bloqueo, formándoles una torpeza. Su motricidad se verá alterada, dañada en su desarrollo, a partir de esto que se talla en su cerebro y que va quedando impreso en sus capas o cortezas cerebrales. El proceso terminará afectando su motricidad fina, y cuando el chico sea un adulto tendrá la resonancia de esas palabras y los nervios condicionados por ellas, convirtiéndose en efecto en un manejo torpe de los objetos, y aún irá más allá en un manejo torpe de su vida y de sus relaciones. De esa dimensión son estos estigmas. Y los hay peores. Hay madres que gritan descorazonadas: ¿qué habré hecho para merecerme este castigo?, refiriéndose a sus hijos. A los chicos de nuestra generación se nos educó con negaciones: no hablar en las reuniones de adultos, no molestar, no preguntar, que era no intervenir, no opinar, anular en gran parte la capacidad de crítica, de pensamiento, de expresión. Y así la educación avanzaba por el camino de las prohibiciones, de las amenazas y del sometimiento. Hay que ser disciplinado hasta el sacrificio. Hay que ser el primero del grupo, superando a los demás. Y si alguien tiene que ser el primero, ¿cómo los demás también a la vez pueden ser los primeros? Se preguntaba uno. Nos preguntábamos en la escuela. Si el profesor, la sociedad, pide a todos que sean los primeros, la pregunta es cómo todos pueden estar en el primer puesto. ¿No es una contradicción esto? ¿Una aporía? Con ello se establece un fenómeno de competencia en el que los jóvenes empiezan a eliminar a sus adversarios con etiquetamientos, burlándose de cualquier defecto, señalando sus estigmas o, lo que es peor, inventándoselos. El bullying siempre estuvo allí. La aplicación de estereotipos y la aposición de etiquetas servirá para descalificar al otro, para salir de uno o varios contrincantes. El miedo a ser vencido, a ser excluido, a ser ignorado, discriminado, se convierte en sentimiento de agresividad y de desprecio. Señalar al hermano que aún se orina en la cama, al vecino que usa ropa vieja, al compañero de clase que tiene más de femenino que lo que el machismo pueda aceptar, son ejemplos de esas conductas de acoso que muchas veces terminan mal o muy mal. Hace poco, dos niñas argentinas hermanas se lanzaron de un tercer piso como respuesta al bullying de sus compañeritas españolas de curso, que se mofaban reiteradamente de su acento sudaca, etiqueta generada en España para designar a los latinoamericanos que arriban a su suelo como personas inferiores, mestizas y advenedizas, y de que no terminaban de dominar la lengua catalana. Estas etiquetas crean desviaciones altamente visibles, segregan, excluyen, constituyen estereotipos.
La práctica social crea, huelga, superpone, etiquetas, vehicula estereotipos. La clásica fotografía de la reseña judicial con número incluido es la típica etiqueta del delincuente, que muchas veces es para el estigmatizado más grave que la misma pena que se le llegue a imponer. La escuela desde antes despega ese proceso estigmatizador como etiquetas como flojo, haragán, hablador, rebelde, necio, sabiondo, sábrelo todo, por no referir las referentes a las inclinaciones sexuales que no correspondan a la ideología binaria sexual. La identificación de las conductas desviadas se hace sobre las bases de normas dominantes que no son solamente jurídicas. La sociedad pretende homogeneizar los comportamientos sociales para presuntos fines de defensa del grupo o cuerpo social, que en las primeras épocas se veía amenazado por los conflictos grupales. Se pensaba en los comienzos de las sociedades que debía haber un orden social que haga el grupo más compacto y efectivo en sus interacciones de clan o de grupo social. Durkheim, uno de los padres de la sociología francés, Émile Durkheim, recoge esta solidaridad orgánica como cohesión social o integración normativa. La teoría contractualista asumirá la ley como expresión de la voluntad general y como tal presupone una igualdad ante la ley, pretensión histórica que ha resultado una promesa incumplida, crítica que han enfatizado bien los posmodernos, los filósofos posmodernos con Jacques Lyotard a la cabeza. La promesa de libertad y la promesa de la igualdad han sido incumplidas en el siglo XX en el mundo. La promesa de la libertad, de la ilustración, ha sido defraudada. Y la promesa de la igualdad de los soviets, de las revoluciones marxistas, también ha sido defraudada. Esta aspiración de igualdad resulta finalmente en una condición hostil a la diversidad, a la diferencia y al pluralismo. Si bien se proclama que es ante todo una igualdad ante la ley, no una igualdad social o económica, dicha proclama impregna todo el espíritu social y en virtud de la demanda económica de mano de obra para desplegar una revolución industrial, exige una inserción total a dicho orden económico, por lo cual entra a tipificar las conductas de ocio como delitos. De allí surgen las leyes de vagos y maleantes, que en América Latina fueron vitales en el empeño de seguir infructuosamente los pasos de industrialización de las metrópolis. En este punto, podemos resaltar que la sociedad pretende un disciplinamiento, en contraste con las proclamas de libertad que el discurso y el movimiento de la ilustración buscan en el nuevo régimen que acompaña al capitalismo. En esa pretensión de orden, el positivismo lombrosiano clasifica a las personas como sujetos normales y sujetos peligrosos. Entre estos, el loco, el criminal, el desocupado son personas centrales que evidencian una degeneración de la especie humana en su biología heredada y en la interacción de esa constitución con el medio ambiente está la causa de su anomalía. En ese contexto, los seres normales se arrogan la facultad de definir quiénes son los anormales
y de etiquetarlos como delincuentes o enfermos mentales, como desviados. En el fenómeno de la emigración se puede apreciar el surgimiento de estigmas, de rechazo de los nativos frente a los recién llegados, una especie de reacción de grupo frente a una amenaza exterior desconocida, muchas veces abrupta, sorpresiva y arcana. La llegada de italianos a Estados Unidos, de árabes a Francia, de turcos a Alemania, de colombianos a Venezuela y ahora de venezolanos a Colombia, implican problemas de adaptación. Las ciudades viven procesos de expansión urbanizadora, de industrialización fordiana, y la inserción de mano de obra llegada de otros países y otras culturas tiene dificultad para integrarse, más en aquellos países donde se habla otro idioma. Estos encuentros de culturas conllevan la construcción de estereotipos que tratan, por un lado, de mantener la identidad del grupo local y de conservar ubicable el grupo que llega. Estos grupos desarrollan una vida subcultural que los categoriza como culturalmente desviados con relación a la mayoría local. Dentro de esa subcultura, los grupos tratan de conservar ciertas de sus costumbres, sus rituales y sus estilos de vida. Es una forma de conservar sus raíces, su determinación su determinada integración de grupo frente a una obligada inserción a otros códigos culturales. Muchos de los inmigrantes proceden de contextos rurales o de incipiente urbanización que hacen que sus procesos de integración en las nuevas y crecientes urbes lo sea sin desmedro de su mantenimiento como grupo foráneo, muchas veces campesino. Hoy estamos viviendo con la llegada de un gobierno extraño, eh, inclinadamente autoritario a los Estados Unidos. Estamos viendo una gran reacción contra la emigración latinoamericana y la emigración en general. Esto nos pone de presente lo fácil que puede ser la posición de una etiqueta sobre este grupo poblacional. Ya el hoy presidente de los Estados Unidos decía que los haitianos estaban comiéndose las ratas en Springfield. Inmediatamente la gente incorpora eso a su imaginario. Y qué grave es que pueda proceder, pasar de ese imaginario a la acción, que es grave, pero es fácil, y emprenderla contra grupos por el solo hecho de que se ha creado un estereotipo desde ese púlpito político tan importante como es la cabeza de Estado. En Europa igual, también hay una reacción contra los migrantes a partir de acusaciones que muchas veces no son veraces, otras lo serán. Pero bueno, el mundo que se ha construido en gran parte así, desde que el ser humano salió del África a rondar por el mundo, ha sido en gran parte un mundo de migrantes. Y hoy vemos como un paisaje apocalíptico casi,
filas de latinoamericanos y aún de africanos que se introducen por la selva del Darién entre Colombia y Panamá y que siguen por carreteras de Centroamérica hasta entrar a México para disque buscar un sueño americano y exponerse a esa retaliación o esas políticas radicales de exclusión, de discriminación, de desprecio por parte de las culturas dominantes, mejor, de las élites dominantes, porque muchas personas de allí, de esos lugares, nativos de esos lugares, no los consideran así. Los consideran un aporte, una ayuda en la economía y en la cultura de esas sociedades. Pero vemos cómo los estereotipos, los etiquetamientos funcionan, cómo se estigmatiza a estos grandes grupos poblacionales para conseguir unos efectos políticos latentes, no manifiestos, de expansionismo, de dominación mundial. Están preocupados porque han visto amenazados su primer puesto mundial. Y tampoco, como en el caso de la escuela, se trata de competir. Todos los, perdón, todos los 180 países o los que sean en la actualidad tienen derecho a vivir, eso sí, con dignidad como países y con dignidad como ciudadanos de cada país, sin importarles mucho ese concepto en gran parte egoísta, etnocentrista, de que somos los primeros. El que se piense que se deba ser el primero es pensar que hay que excluir a los que no son los primeros. ¿Y quiénes no son los primeros? Pues el resto. O que hay que mirar por encima del mundo al resto. No, eso no es el concepto de igualdad. Las sociedades hoy deben entender que hay un concepto predominante que es el de solidaridad y el de humanidad, el de cooperación, colaboración, reciprocidad de los seres humanos para que desaparezca esa amenaza que desde hace un siglo, casi un siglo, digamos, está blandiendo sobre la humanidad de su destrucción total, por lo menos desde el punto de vista de las acciones del mismo ser humano. Ya otra cosa será de los riesgos que puede correr un planeta frente a accidentes en el espacio sideral. Muchas gracias. Ahora sí, me gustaría oír las preguntas. ¿Cómo influyen los estereotipos de la desviación en la percepción de los acusados dentro del sistema judicial? Bueno, influyen mucho, quizás demasiado, porque primero los jueces son personas integrantes de la sociedad y como tales tienen una formación ideológica parecida. Y hemos dicho que la sociedad está llena de estereotipos, de marcas sobre la población. Entonces, en sociedades tan racistas como las nuestras, pues los estereotipos racistas intervienen de una manera abrumadora. Claro, uno diría, pero los jueces son profesionales y deben haber sido formados y ejercitados para identificar ese tipo de distorsiones cognitivas. Pues sí y no, porque muchas veces la judicatura funciona sin mucha crítica.
porque hay una renuncia a la capacidad de pensar, a la capacidad de juzgar e incluso a la capacidad de sentir. Hay una especie de ataraxia o, digamos, bloqueo para sentir lo que las diferentes situaciones pueden suscitar. Entonces uno puede ponerse una coraza para no dejarse impresionar o, digamos, enternecer o ablandar de ciertas tragedias ajenas. Entonces, también podemos agregar que hay dentro de cierta burocratización de la justicia una tendencia a tomar el camino más cómodo, más fácil. Y muchas veces es más fácil decir, este caso, de los tantos casos que tengo, de los tantos casos que inhumanamente el Estado me asigna, puedo decidirlos más bien por el color de la piel o por la cara del incriminado. Si me traen aquí a un señor elegante de saco y corbata, de reloj Rolex, de muchas otras características, yo no voy a pensar que ese sea un delincuente. Pero si me traen a una persona desgreñada, sucia, de origen indígena, acusada de un hurto, pues lo más probable es que lo sea. Entonces, de una vez, busquemos esa verdad. Busquemos esa verdad que ya está hecha, pues, lamentablemente. Segunda pregunta. ¿Qué impacto tienen los medios de comunicación en la construcción de estereotipos sobre sobre la desviación criminal? También mucha, mucha. Los medios de comunicación son un poder, se ha dicho desde hace mucho tiempo. Un cuarto poder, dicen algunos, pero de pronto algo más. ¿Por qué ayudan a construir estereotipos? Así como ayudan a construir verdades, entre comillas, claro. Ayudaron a construir las verdades del gobierno norteamericano para invadir Irak, bombardear Bagdad. El gobierno de los Estados Unidos dijo que tenía que buscar armas de destrucción masiva que tenían los iraquíes y con eso invadió. Toda la narrativa de los medios de comunicación en ese momento era apoyando esa verdad. Y luego a los meses o a los pocos años, el mismo gobierno de los Estados Unidos o sus agentes expresaron que no había, que nunca hubo armas de destrucción masiva en Irak. La mentira rondando el mundo. La mentira gobernando al mundo. Y asimismo, el medio judicial, es muy peligroso que la prensa salga a decir que uno o que alguien fue, porque ya no es cuestión de un juez, sino de un imaginario colectivo, de una construcción judicial que se supone que no dice las cosas alegremente, sino que dice las cosas con apoyo en pruebas, en evidencias, en investigaciones. ¿Cuántos, ¿Cuántas sentencias no son equivocadas? Bueno, uno podría decirse, pero es que la actividad humana, el ser humano, es, se equivoca muchas veces, sí, sí es cierto, es cierto.
El ADN ha ayudado a revelar casos muy graves de condenas de personas que no eran culpables, que eran inocentes, que no habían sido los autores del reato. Y a través de pruebas del ADN que en el momento de la investigación que le hicieron a esas personas no existían, han logrado echar abajo esas sentencias y a pesar de que ya han pagado una parte de la pena, quizás una parte importante o una mayor parte, han podido ver limpiada su imagen, su responsabilidad. Bueno, ¿qué mecanismos legales existen para contrarrestar la influencia de los estereotipos en el proceso penal? Bueno, esta conferencia es un mecanismo para empezar a hacernos conscientes de qué puede pasar en el escenario judicial o en otros escenarios como el mediático o en otros escenarios más sencillos, entre comillas, como la comunicación comunitaria, la tradición oral, etcétera, que hay que tener cuidado con lo que se dice. Hay que respetar un poco más a las personas. Tenemos que respetarnos un poco más y no ir cayendo fácilmente en el común decir. En el proceso penal, pues los abogados tienen la posibilidad y el deber también de investigar esa parte y de atacarla en cuanto la justicia se pare en ella, los utilice, leer intertextualmente si se quiere, entre renglones. ¿Qué es lo que está diciendo el juez? Está diciendo que esta persona es responsable porque estaba muerta de la necesidad. No todo hambriento es un ladrón, descartando que se le aplique el estado de necesidad. No todo pobre es un ladrón. Y al revés, no todo rico es honesto. Ya lo decían las escrituras, pasar por el ojo de una aguja, un camello, algo así, para que el rico pueda entrar en el cielo, que era más fácil. Eso o pasar el camello por el ojo de la aguja. Bueno, no sé si esté yo mismo tergiversando esto. Estudios pueden hacerse, estudios de campo muchos. Por favor, las universidades, cuando les aceptan a los tesis, la enésima tesis del aborto, copias y copias, la enésima tesis sobre el homicidio. No, mandan esos estudiantes a investigar sobre este tipo de cosas, investigaciones de campo, pero a la vez también teóricas. Mándelos a investigar a un juzgado, a un tribunal, esos expedientes en los cuales se leen muchas cosas de estas. Algo de arqueología, a la manera de Foucault, algo de rastrear los documentos y extraer realidades de época, pero también realidades del conocimiento o de su distorsión. ¿Cómo puede el principio de igualdad ante la ley mitigar los efectos negativos de los estereotipos de la desviación en el derecho penal? Bueno, ya lo acabamos de decir.
No todo rico es honesto o es inocente y no todo pobre es culpable. Pero lo que existe en la realidad es como al revés. Y por eso la gente, por lo menos aquí en Colombia, ha acuñado el dicho de que la ley es para los de Ruana. Ruana es la prenda campesina que se pone alrededor del cuello. Lo digo porque en muchos otros países pueden cambiar de nombre. Entonces con eso se simboliza el campesino, el pobre. Es un dicho que viene de muy atrás. Entonces la gente ha acuñado el refrán de que la ley es para los de Ruana, o sea que solamente los de Ruana son condenados. Oficialmente, ustedes pueden ver institutos como el de la defensa, perdón, el de la cárcel, el de la prisión, la casa por prisión, la casa por cárcel. Como es un instituto que generalmente se le concede es a los que tienen más poder, porque el pobre trashumante, el delincuente callejero, no tiene ni siquiera casa. Entonces, ¿para dónde lo van a mandar? No nos asegura que se esté en un lugar quieto, si es que así se quedan los que mandan para allá. Bueno, básicamente es todo.